Bueno, vamos a proseguir con el video que ayer se quedó inconcluso porque me quedé sin memoria en ese celular que estaba grabando. Y me cortaron la inspiración. Pero bueno, realmente retomando lo que estábamos oyendo en el video anterior, es asociar con la conciencia de ti mismo el trabajo que debe uno de poner en ordenar su vida, y que al ordenar las cosas también nos damos cuenta que nos damos cuenta del trabajo involucrado en ordenar, en trabajar por un fruto, por llegar a un objetivo. Les ponía ayer el ejemplo de qué sucede con, por ejemplo, un matrimonio. Cuando encontramos un matrimonio que está muy bien integrado, lo que sucede, estamos viendo los frutos y todo el mundo quiere eso. Realmente no conozco a ninguna señora o a ningún señor que se haya casado con el objetivo de sufrir o de pelear o de llevarse mal con su pareja, con su esposa. No, nadie se casa con esa intención. Sin embargo, muchas parejas terminan viviendo los problemas que conlleva la convivencia diaria con alguien distinto a uno. Y estas cosas no suceden, no tienen uno que ser una mala persona para que uno tenga que vivir las vicisitudes, es decir, todos los altibajos que conlleva esta convivencia, la tolerancia, fíjense todas las virtudes que nos demanda el poder tolerar y vivir con una persona, ¿verdad? Distinta a uno les iba a decir, pero pues es que es obvio. Entonces, cuando encontramos este tipo de matrimonios que tienen evidentemente una integración ya muy avanzada, que están contentos o que los vemos muy bien, estamos viendo el fruto del trabajo de muchos años. Incluso en los noviazgos que maduran y llegan al altar y llegan a casarse, sin duda tuvieron que trabajar su relación por medio y esto es lo que no nos gusta escuchar, pero es la realidad. O sea, lo que nos cuesta trabajo nos está diciendo que es un tipo de sacrificio. Quiere decir que vamos a aportar el tener que pasar por incomodidades o tener que hacer algo que no queremos hacer, pero que sabemos que a la larga nos va a dar un fruto bueno. Es igual que hacer ejercicio. O sea, cuando la gente quiere bajar de peso, tener mejor condición cardíaca, todas esas cosas no se logran por la simple intención. Realmente hay que pasar por una disciplina de ejercicios enfocados a ese objetivo para poder obtener y disfrutar, ahora sí, del fruto de esa disciplina. Pero la ejecución de esa disciplina nunca va a ser placentera. Puede llegar un momento en el que podamos habernos ya acostumbrado a ella, incluso podría ser que ya la empecemos a disfrutar, ¿verdad? Es, por ejemplo, el caso del ejercicio. Hay muchas cosas que de pronto de inicio nos van a costar trabajo, pero una vez ya ejecutándolos, con los años se vuelvan parte de nuestra vida y veamos incluso como un beneficio, ya disfrutemos el estar haciendo estas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues algo muy importante, que cualquier cosa o fruto bueno que querramos disfrutar involucra necesariamente tener que enfrentar la realidad, situarnos en ese mapa de en dónde nos ubicamos, sobre quiénes somos, nuestras capacidades,
nuestras debilidades, nuestras fortalezas, en ese nivel de conciencia que estamos buscando mejorar y profundizar cada día, para entonces sí empezar a trabajar hacia donde queremos llegar y empezar poco a poco a alimentar estas virtudes o las disciplinas que necesitemos para entonces sí poder llegar a disfrutar ese fruto que todos queremos. No hay mayor mentira que la que nos vende la falsa publicidad, este mundo, ¿cómo decirlo? Pues este mundo tan comercial, tan materialista, que nos vende un mundo artificial y nos vende, bueno, que finalmente lo más importante es la apariencia física o los aspectos económicos como prioridades, y que solamente estando así es como vamos entonces a ser felices, o vamos a encontrar a nuestra pareja ideal, y vamos a ser felices. Incluso en el matrimonio lo que buscan es que el matrimonio no se atreva a tener bebés o no se atrevan a casarse si no tienen dinero, si no hay recursos económicos y en abundancia, entonces no piensen en casarse. Si no hay belleza, si no se han operado, si las mujeres, también en los hombres, tanta operación. No es que sea malo operarse, el punto es hasta dónde y cómo ha habido este boom, ¿no? Donde de pronto todo el mundo cree que necesita ponerse boobies, necesitan ponerse... Es analizar bien por qué razón lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo buscando una felicidad que nos han vendido que solamente así la vamos a obtener. Fíjense cómo el apegarnos a la verdad nos resuelve muchas cosas. Si realmente esos valores que estoy ahorita presentando, o falsos valores, como quieran llamarles, fueran reales, fueran verdaderos, entonces, por lo tanto, todas las parejas que podamos conocer, que sean personas que sean muy atractivas físicamente y que tengan dinero, necesariamente esas personas deben de tener matrimonios muy exitosos y deben de ser, por lo tanto, también muy felices. Pero ustedes y yo sabemos que eso no es verdad. Y muy al contrario, o sea, cuando nos ponemos a investigar las condiciones en las que viven las personas que tienen mucho dinero, podemos tomar el ejemplo, por ejemplo, de artistas, gente que vive mucho de su apariencia, porque son personas que son muy famosas. Esas personas, obviamente muchos de ellos se casan con toda la intención de ser felices y todo, y regularmente precisamente son las parejas que más problemas tienen en el matrimonio y regularmente no logran superar buenos años de matrimonio. Más bien son parejas que tienden con los años a separarse. Existe un porcentaje inmenso, ¿no?, de divorcios y de tantas cosas, ¿no? Entonces, esta es una forma, en este ejemplo que les di, de poder analizar de forma profunda, no solamente con esta primera impresión que nos tratan de vender a través de los medios, donde nos van a querer imponer valores que no son valores. Y no solamente en este ejemplo que les di, o sea, esto lo podemos aplicar en muchos, pero en muchos aspectos donde nos están vendiendo conceptos con definiciones totalmente contrarias a lo que son, totalmente falsas. Nos quieren cambiar a cosas que realmente que nos hacen daño, cosas que no son beneficiosas para nosotros. Les quieren cambiar el nombre, hacen lo que le llaman el eufemismo, me parece que así se dice, y con ello aquello que no es beneficioso lo disfrazan de algo bueno.
Y aquellas cosas que son buenas, pero que cuestan trabajo, que dan flojera, pero que sabemos que en el fondo con el tiempo dan frutos buenos y nos hacen plenos, nos dan felicidad, a eso siempre tratan de descalificar. Pero hay algo que también se está omitiendo dentro de toda esta ecuación de lavado de cerebro para evitar que la gente tenga conocimiento de sí mismo y conocimiento de su realidad. Están dando por hecho que las personas no van a utilizar su sentido común. Y eso es algo en lo que podemos dar batalla. Nosotros podemos, en nuestra propia vida, siempre cuestionarnos, tratar de profundizar, tratar de demostrar si realmente aquello que nos están vendiendo como bueno, investigar, agotar el tema, ponernos a investigar las posturas que hay alrededor de eso que nos están queriendo imponer. ¿Qué dicen las distintas voces? Y entonces utilizar nuestro sentido común, porque finalmente el ser humano, la gran diferencia del ser humano con todos los demás animalitos de la creación es que sí tiene conciencia. El ser humano es este ser con razonamiento que incluso es capaz de decidir algo que sabe que le va a hacer mal, pero libremente decidirlo. Y eso es muy distinto. Puede ser que alguien diga, yo sé, estoy consciente que si sigo fumando, por ejemplo, ¿no? Alguien diga eso, ¿no? Si sigo fumando, me voy a morir en menos de 5 años porque tengo cáncer de pulmón o una condición donde el tabaquismo, ¿no?, agrava muy fuerte el padecimiento. Y aún conociendo que eso le hace daño, decide en ese momento agarrar su cigarro y fumar, prenderlo y fumarlo. Pero esa persona no se mintió. Sabe que se está envenenando, está tomando esa decisión libre. El gran problema actual es querer llamarle, por ejemplo, al cigarrillo, le quieren cambiar el nombre y decir que es un chocolate y que no te hace ningún daño. O que tú puedes decidir llamarle cigarrillo, pero pero si para ti es una lechuga, eso es una lechuga. He ahí por qué estas nuevas psicologías finalmente son una fábrica de pacientes eternos. Y ya me estoy desviando un poco del tema, pero fíjense que está muy bien planeado eso. Porque, y esto lo dijo un señor que se operó, se ve perfectamente como una mujer muy bonita, pero él dijo, a mí me cayó el 20 de lo que me habían hecho, dice, ya después de tantos años de haberme operado y de llevar tantos años con terapias hormonales, y me di cuenta que soy su paciente, o más bien que somos, este tipo de personas, somos los pacientes más seguros y fieles, porque finalmente él ya no puede dejar de tomar esa medicina de por vida. Pero esa medicina ya también le estaba causando estragos, o sea, le está causando estragos. Entonces dice, si yo la dejo de tomar, me agravo. Pero también si la dejo de tomar, me agravo. Dice, y soy eterna cliente, obviamente tengo que estar constantemente en terapias, yendo al médico. Son pacientes eternos, seguros, es dinero seguro. Entonces, bueno, precisamente este tipo de psicologías que busca por todos los medios justificar el llamarle de otra forma, en cambiarle el nombre a las cosas, por ejemplo, no, eso no ayuda. Finalmente el ser humano, sea como sea que decida o haya decidido vivir, es perfectamente capaz en la adultez de decidir su vida, pero siempre estando consciente de lo que es. De ahí puede partir a donde sea.
puede tomar libremente decisiones que sepa que no son o que no le benefician, pero por libertad, por su libre albedrío la decide. Eso es más sano que el negar una verdad. Eso sí trae mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida en algún momento te alcanza, la verdad siempre alcanza. Y bueno, retomando el asunto de la conciencia, entonces, es volver a tomar el camino para empezar a ordenar mi vida, y ahí entonces sí nos vamos a meter a asuntos de criterios. Fíjense, porque conforme vamos conociendo bajo qué criterios y bajo qué valores nos hemos ido manejando en nuestra vida, podemos decidir si queremos seguir con ellos y hacia dónde nos va a llevar ese camino. Y en esa libertad decir, ok, estoy dispuesto a pagar el costo emocional, físico y probablemente económico que me va a conllevar seguir este camino teniendo estos criterios. Pero si resulta que al descubrir los criterios en los que te has manejado no son los que tú querías, no es lo que tú buscabas, no son criterios que te gusten o cosas que realmente para ti sean valiosas, y te das cuenta que hay otras cosas que son más valiosas o que debiste de haber aplicado otros criterios, entonces ahí es donde empieza el cambio. Y ese cambio entonces no se da de una forma artificial. No es simplemente enseñarle al paciente una terapia conductista en donde simplemente se busque cambiar el estímulo o poner un estímulo y enseñarle a comportarse de cierta manera para que esa expresión cambie, ¿no? No, se trata de una profunda, pero muy profunda toma de conciencia sobre nuestras propias cosas. Yo lo puedo incluso llamar como empezar a querernos. Fíjense, porque cuando entonces llegamos allí y entonces ya definimos bajo qué criterios sí queremos regirnos, o si vemos que en esos criterios nos sentimos contentos, que los otros criterios, otros valores que habíamos usado no nos han funcionado en nuestra vida. Cuando hacemos eso, entonces llegamos a lo que yo le llamo el examen de conciencia. Y esa es una parte muy, muy, muy hermosa. Es algo que sale natural del ser humano, porque obviamente al tomar conciencia de su vida, de sus acciones, de los valores, de sus criterios, de cómo ha llegado a donde está, entonces puede, sin juzgarse, sin sentir, y se tiene que hacer así, sin sentir ningún peso tan, ¿cómo decirlo?, de daño, sin sentir una tristeza. No va por ahí, sino más bien es decir, efectivamente cometí y me doy cuenta que cometí estos errores, o el nombre que ustedes le quieran poner. Puede ser un error, en la doctrina le llaman un pecado, no sé, le pueden decir tomé estas malas decisiones y me doy cuenta que ahí la responsable o el responsable fui yo. Entonces podemos ver quiénes somos, nos podemos ver como humanos, podernos ver con mucho amor, entender por qué hicimos lo que hicimos, y entonces podemos entender por qué los demás incluso también se equivocan. Dejamos de estar pidiendo la perfección a toda la gente que nos rodea. Bueno, empezando por nuestros papás. Dejamos de estar señalando, es que mi papá, es que mi mamá, es que no esto, es que mi hermano, es que mi hermana, y es que a mí no me quisieron, y es que empezamos a darnos cuenta que todos somos seres humanos totalmente capaces de equivocarnos. Entonces podemos, fíjense, desde esa toma de conciencia,
que nos lleva al examen de conciencia, tener mayor, les voy a decir feeling, pero es también tener mayor conciencia de qué cosas son las que me han dolido, qué cosas son las que he sentido como injusticias, qué es lo que me han infringido, que me ha dolido, reconocer ese dolor, entenderme, escucharme, validar todo eso que he sentido, ya no dejarlo sin elaborar, sino elaborar significa en psicología es como darle un sentido a eso, darle un lugar a mi vida, ya dejo de esconderlo, ya es parte de mí. Entonces al momento que lo estamos viviendo, aceptando, dejamos de estar dependiendo de que nos pidan perdón. Y es muy curioso porque de lo que también nos damos cuenta es del daño que nosotros hemos hecho. Porque al momento que tuvimos mayor conciencia y vimos los criterios con los que antes nos manejábamos, lo más seguro, lo que eso arroja son las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Que si no es que todos los problemas que tenemos en la vida, la mayoría de ellos, han sido por nuestras propias decisiones. Y entonces me doy cuenta que me equivoco. Y que quiero, y me puedo, incluso puedo sentir remordimiento, que puedo pedir perdón, y que también puedo perdonar porque me doy cuenta que el otro tiene la misma capacidad de equivocarse que yo. Es una maravilla esto que tiene, lo entrañable que está la culpa, el remordimiento, la capacidad de sentir remordimiento con nuestra capacidad de perdonar. Ya ves, para perdonar no necesitamos que nos pidan perdón. No. Para perdonar necesitamos solamente tener conciencia de cómo nos sentimos respecto a algo que nos causó dolor o frustración o lo que sea, algún sentimiento de malestar, y soltarlo y entender que la otra gente se puede equivocar así como yo me equivoco. Y no importa que la otra persona no haya cambiado, no quiera cambiar, no sé, que lo hayamos visto una vez, que lo veamos 1000 veces, eso realmente ya no importa. Y nos vamos a enfocar en quien debemos de enfocarnos, que es dentro de quien tenemos jurisprudencia, y eso es solamente en nuestro propio territorio, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra psicología. En todo eso nosotros somos nuestros propios terratenientes, nosotros somos quien mandamos. Qué interesante, ¿no? Cómo entonces el entender qué fue lo que nos ha llevado a pensar o a estar donde estamos, pensar cómo pensamos, qué criterios hemos aplicado en nuestra vida para llegar aquí y reconocer en qué cosas me he equivocado o han estado mal y qué cosas han estado bien. Me permite también integrar nuevos valores y tener nuevas metas, pero desde la parte más profunda de mi corazón. Y tiene que ser, y todo esto se logra solo y únicamente por medio del sentido común que obedece a la sensatez, a ser completamente sincero uno consigo mismo. Y aquí no se trata de que en terapia vengan y platiquen todo, que tienen que decir todo, no. Aquí lo más importante y la primera persona con la que hablas es contigo mismo. Y a ti nunca, jamás, apréndelo, nunca debes de mentirte. Bueno, y ese es otro tema, ese ya es otro video que vamos
a subir. Pero yo diría que aquí es tener siempre en este camino de la toma de conciencia de ti mismo y el examen de conciencia profundo, es que en todos esos procesos nadie te está observando. O sea, tienes que saber que nadie te está juzgando. Nadie te juzga. Tú no te juzgas. Tú te conoces. Te empiezas a conocer y te sigues conociendo. Y empiezas a aceptarte y a amarte. Y empiezas entonces a tomar decisiones. Decisiones en tu vida que estén basadas en esa libertad, en esa conciencia que ya lograste profundizar, o sea, avanzaste en ese nivel de conciencia. Y entonces sí, cuando empezamos cuando ya llegamos de la toma de conciencia al examen de conciencia, y entonces somos capaces de ver nuestras cosas buenas, nuestras buenas decisiones, nuestras malas decisiones, las que hayan sido, por negligencia, por lo que sea, no importa. Pero si ya las vemos, las aceptamos, podemos entonces trabajar sobre ellas. Mientras más tiempo nos neguemos a verlas, a analizarlas, a aceptar que tenemos un problema, que hemos aplicado malos criterios, por ejemplo, negar que somos violentos, ¿no? Que somos enojones, o negar que tenemos un problema con la comida, tantas cosas que podemos tener en la vida. El negarlas no nos va a llevar a ningún lado, pero el aceptar lo que soy, el conocerme a mí, y entonces discernir en el examen de conciencia si eso es bueno o malo, si es beneficioso o no, me va a permitir entonces libremente decir, bueno, ya me di cuenta que tengo un problema. Y fíjense cómo la psicología, y yo creo todas las disciplinas que van enfocadas a esta ayuda para la superación de estos problemas, eso apréndanselo. En todas, nadie puede tocar su voluntad. Me refiero a la voluntad de cada persona. La decisión de cambiar, eso es algo súper personal. Es algo que nadie lo puede tocar. Entonces, cuando una persona dentro de su examen de conciencia se da cuenta, por ejemplo, que tiene un problema con la comida, está en completa libertad de decir, pero quiero seguir así. Aquí la gran diferencia es que va a estar consciente y se va a ser responsable de todo lo que implica, lo que va a implicar el que siga con esa adicción, por ejemplo, a la comida. Entonces, cuando vengan los problemas graves, cuando de pronto hay gente, por ejemplo, que no se puede parar ya de su cama, de lo pesados que han llegado a estar. Pero si fue voluntad de la persona, ahí nadie se puede meter, nadie puede tocar. ¿Sí me explico? Cualquier cosa que o dinámica o lo que sea que se quiera meter ahí, que te quiera decir, sabes que es que debes de... Es que aquí, les voy a poner este ejemplo de la persona adicta a la comida. Te pueden decir, no hombre, es que aquí para nosotros es correcto que la gente coma hasta lo que le da la gana. Es correcto ser gordo, súper gordísimo. O sea, te pueden vender que es un beneficio estar así. Y te quieran convencer de eso. Pero tú tienes todo el sentido común para decir, oye, no, yo tengo mi libertad. Entonces, ya sea que te presenten una cosa como beneficio, como un valor o como un error, tenemos el sentido común que nos puede guiar a decir, esto no tiene mucho sentido, esto no es verdad. Miren, por ejemplo, hay tantas cosas que podemos acordarnos de ejemplos que nos pueden ayudar a entender
que a veces podemos estar totalmente peleados, nos puede caer muy gordo un profesor que sea muy estricto, que nos pida las tareas a tiempo, pero sea un extraordinario profesor. Entonces de pronto puede ser que uno tenga un error, que uno no entregue una tarea, que uno no estudió para un examen y como tal vivamos la consecuencia de tener ese descuido, ya sea que saquemos una mala calificación o que no nos deje presentar un examen, que nos bajen la calificación por no haber entregado una tarea. Nos podemos enojar horrible con ese maestro, pero lo cierto es que adentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, estamos conscientes que todo lo que defiende y las acciones que ejecuta son siguiendo principios que son buenos, que son verdaderos, que tiene incluso, a veces los maestros tienen mucha razón a regañarnos cuando nos portamos mal y podemos enojarnos, pero imagínense si dejamos de usar el sentido común y solamente el criterio de nuestra vida va a ser nuestros gustos, nuestro impulso, nuestro apetito. Ahí sí dejamos dejamos a un lado lo que nos hace ser seres humanos y entonces sí nos limitamos a un nivel como de un animalito solamente, porque los animales, eso sí, no son libres. Los animales no tienen libertad para decidir no actuar sobre algún impulso. En todo caso, a veces los domestican, pero no lo hacen desde un sentido común, desde una conciencia plena que pueden decidir comer o no, ¿verdad? Ustedes nunca van a ver un perro que esté haciendo dieta, jamás. Si un perro si tiene hambre y quiere comer y tiene comida en la mano, lo va a comer. Y si el perro está satisfecho, así tenga, pues no sé, mejor de los manjares encima o se va a echar a perder la comida, no va a comer porque ya se siente satisfecho. Los animales actúan, eso sí, sobre impulsos, apetitos, instintos. Nosotros como humanos tenemos la libertad. Y entonces sí, en esa plena, en ese examen de conciencia, es la que nos va a dar la luz para saber hacia dónde queremos caminar. Y entonces empezar con las disciplinas que necesitamos empezar a ejecutar para ir poco a poco acercándonos a ese objetivo que vemos a lo lejos. Y entonces sí, con mucho tiempo, habrá cosas que más pronto que otras las podamos disfrutar, pero va a llegar un momento donde vamos a empezar a disfrutar los frutos de esa disciplina que empezamos a ejercer con un criterio que partió de mi libertad, de mi libre albedrío, de mi sentido común. Hay muchas cosas que como seres humanos nosotros ya llevamos estudiadas, más de 3000 años de filosofías, más de tantos años que lleva la psicología de conocimiento acerca del ser humano, tantas cosas, de la biología. Todas estas cosas nos pueden acercar precisamente a tomar, a no seguir el camino que es un fracaso seguro. Es como querer vivir sin saber lo que es la electricidad, ¿verdad? Probablemente en alguna época prehistórica la gente no sabía, las personas no sabían lo que era la electricidad y mucha gente quizás se iba abajo de un árbol para guardarse en alguna tormenta y acababa eso mal porque caía algún rayo, ¿no? en el árbol. Es algo así. Hoy tenemos muchísima información de la cual podemos echar mano para entonces evitarnos precisamente esas caídas, evitarnos esos sufrimientos, porque los frutos, fíjense, de gente que tiene el éxito que buscamos en sus relaciones familiares
en sus vidas personales, o incluso, por ejemplo, para la gente que es creyente, o sea, gente que ya está muy avanzada en santidad, es que la fórmula es la misma, no ha cambiado, no cambia, no la vamos a cambiar, porque las cosas buenas son buenas, incluso aunque ni siquiera hubiéramos nacido nosotros para saber que eran buenas. Pero de cierta forma, en el pedacito que nos tocó de existencia, que es nuestra vida, tenemos que investigar y les iba a decir convencernos, pero no, es investigar para realmente validar y decir, es verdad que esto es bueno y es verdad que esto es mal, ¿no? Probablemente, por ejemplo, a un niño lo quieren convencer de que tome suficiente agua todo el día porque hace deporte, ¿no? Y al niño no le guste tomar agua. Pero probablemente con 2 días que esté alguien obligándolo a tomar sus vasitos de agua que le correspondan, va a sentir un bienestar tan grande que va a decir, wow, es verdad que tomar agua es bueno. Es lo mismo. Nosotros podemos corroborar, podemos investigar, podemos ver testimonios de vida. Y la verdad es que más bien todo apunta a lo mismo. Entonces nos queremos ahorrar precisamente esos sufrimientos, podemos aprovechar lo que ya otros caminaron, lo que ya otros avanzaron acerca del tema. Tener este examen de conciencia, y en esta parte me voy a enfocar mucho a la gente que es creyente, a la gente que es católica, y poder tener un examen de conciencia bien profundo, real, sincero, aquel examen de conciencia que hace uno de rodillas ante Cristo y uno aprovechando la confesión y haciendo un acto de contrición lo mejor que podamos, realmente arrepintiéndonos de verdad de esos errores, de esos antivalores, de esas cosas en las que nos hemos equivocado. Es totalmente, es sanador, pero a la vez que te sana, te da toda la fuerza para de nuevo levantarte y decir, ahí voy otra vez, lo voy a intentar de nuevo, lo voy a hacer de nuevo, voy a intentar ahora esta disciplina, me voy a ir por este camino, tengo más claro hacia dónde quiero ir. Cuando las terapias y muchas de ellas se dan sin tener estos avances en el conocimiento sobre uno mismo o estos exámenes, estos razonamientos, en mi opinión, finalmente lo que termina uno es maquillando las cosas y no son cambios que realmente trasciendan. Porque incluso puede ser que volvamos a equivocarnos sobre los mismos conceptos, volvamos a tener alguna caída en alguna debilidad que tengamos, pero el asunto es que sí entendemos bien hacia dónde queremos ir. Empezamos a ver más claramente en qué estamos fallando. De eso se trata el examen. El examen de conciencia. Y ese yo creo va a ser otro video, que ya lo profundizaremos más. El examen de conciencia es un regalo extraordinario que el cristianismo le dio a la humanidad. Realmente no necesitas ser cristiano católico para poder hacer el examen de conciencia. Y es básico para poder comenzar a caminar hacia donde quieres llegar. Bueno, esa es por el momento la reflexión que les quería compartir sobre la conciencia de ti mismo y el examen de conciencia. ¿Sale? Nos vemos en otro video. Chao.